9. Una supernanny marxista. No hay mejor ilustración de lo que Hayek identificó como el fracaso de la función paterna, la crisis del superego paternal en el capitalismo tardío, que un episodio típico de supernanny. El programa ofrece un ataque incesante aunque también implícito a lo que se ha dado en llamar el hedonismo permisivo de la posmodernidad. Supernanny es espinosista en cuanto considera, como Spinoza, que los chicos están en un estado de abyección, no resultan capaces ya de reconocer sus propios intereses y de ponderar las causas de sus acciones o sus efectos, normalmente perniciosos. Sin embargo, los problemas que enfrenta Supernanny no surgen de las acciones ni del carácter de los chicos, a los que solo podría considerarse idiotas hedonistas. Más bien, el problema son los padres. Son ellos los que siguen el principio del placer, el camino de la menor resistencia, y que así causan las mayores desdichas al interior de la familia. Para facilitarse las cosas en el cortísimo plazo, los padres acceden a todas las demandas de los niños, que se convierten cada vez más en pequeños tiranos. Así como ocurre con los docentes y con muchos otros trabajadores de lo que solía llamarse sector público, Supernanny debe resolver problemas de socialización con los que las familias ya no dan abasto. Una supernanny marxista debería, por supuesto, dejar de prestarle atención a la lista de inconvenientes de cada familia para comenzar a mirar las causas estructurales que producen el mismo efecto repetido en todas partes. El problema es que el capitalismo tardío insiste, y se justifica, en una relación literal entre el deseo y el interés que la paternidad tradicional rechazaba. En una cultura en la que la noción, paterna, del deber se ha subsumido en el imperativo, materno, del goce, puede parecer que los padres fallan en su función si en algún sentido restringen a los hijos el derecho al goce en términos tan absolutos como inmediatos. En parte este es un resultado de la necesidad de trabajar de ambos padres. Al pasar muy poco tiempo con los niños, se vuelve normal el rechazo a encarnar la función, represiva, de decirles qué hacer y qué no hacer. Esta tendencia al declive del rol paterno se proyecta también en la producción cultural. Los únicos contenidos que se le ofrecen al público son aquellos que ya parecen estar deseando, y todo lo demás se rechaza. La cuestión es que ya no es posible un retorno del superego paterno, el padre duro en casa y la soberbia estilo John Reed en los medios de comunicación. ¿Cómo ir entonces más allá de la cultura del conformismo moribundo y monótono que resulta del rechazo al desafío de educar? Una cuestión tan grande, por supuesto, que no puede responderse totalmente en un libro breve como este. Lo que sigue es, por lo tanto, un conjunto de sugerencias iniciales y puntos de partida. Para resumir, diré que es Spinoza quien puede ofrecer los mejores recursos para pensar en las características de un posible paternalismo sin padre. En su libro Tearing with the Negative, Hayek argumenta que la ideología del capitalismo tardío es de hecho un cierto espinozismo. El punto de Hayek es que el rechazo espinociano de la deontología y su preferencia por una ética basada en el concepto de salud efectivamente se llevan muy bien con el amoralismo y con la ingeniería afectiva del capitalismo. El ejemplo famoso es la lectura que hace Spinoza del mito cristiano de la caída y la fundación de la ley. Según Spinoza, Dios no condena a Adán porque la acción de comer la manzana fuera incorrecta, sino que le recomienda no comerla porque lo envenenará. Para Hayek, esta lectura constituye el final dramático de la función paterna. Un acto no es malo porque papá diga que es malo, papá dice que es malo, en cambio, porque será dañino para uno mismo. Según Hayek, en este punto Spinoza le quita a la fundación de la ley el sustento que le proporcionaba el acto sadístico de la escisión, la crueldad de la castración, y, al mismo tiempo, niega la afirmación del poder en un acto de pura abolición en el que el sujeto admite tener responsabilidad sobre todo. De hecho, Spinoza ofrece inmensos recursos para analizar el régimen afectivo del capitalismo tardío, el aparato de control estilo Videódrome descrito por William Burroughs, Philip Dick y David Cronenberg, en el que el poder se disuelve en una niebla fantasmagórica de toxinas psíquicas y físicas. Igual que Burroughs, Spinoza nos dice que la adicción no es un estado aberrante, sino la condición normal de los seres humanos, esclavizados por imágenes fijas de sí mismos y del mundo en conductas reactivas y repetitivas. La libertad, para Spinoza, es algo que se logra cuando reconocemos las causas verdaderas de nuestras acciones, cuando podemos dejar atrás las pasiones tristes, que nos intoxican. No hay dudas de que el capitalismo tardío articula muchos de sus imperativos a través de una cierta versión de la salud. La prohibición de fumar en lugares públicos y las representaciones monstruosas de la dieta de la clase trabajadora en programas como You Are What You Eat parecen decir que estamos en presencia de un paternalismo sin padre. No es que fumar esté mal, sino que nos hará fracasar en el intento de tener vidas disfrutables y duraderas. Pero existen límites para este énfasis en la buena salud. Por ejemplo, la salud mental y el desarrollo intelectual apenas si cuentan. Lo que tenemos enfrente, más bien, es un modelo hedónico y reduccionista de salud que se basa en verse bien y sentirse bien. Enseñarle a la gente cómo hacer para perder peso o para decorar su casa está muy bien, pero hacer un llamado masivo al mejoramiento cultural y físico es considerado, por lo menos, autoritario y elitista. No se trata de un elitismo arraigado en la idea de que un tercero pueda conocer el interés de una persona mejor que la persona misma. Los fumadores o bien no son conscientes de su propio interés, o bien no pueden actuar en consonancia con él.
El problema es que solo ciertos tipos de interés aparecen como relevantes en cuanto reflejan valores que se considera consensuados. Perder peso, decorar tu casa y mejorar tu apariencia pertenecen al régimen consentimental. En una excelente entrevista publicada en Register.com, el documentalista Adam Curtis identifica los contornos de este régimen gerenciador de lo afectivo. La TV nos dice lo que tenemos que sentir, ya no lo que tenemos que pensar. Desde EastEnders hasta los realities, lo que vemos en la TV es el periplo emocional de las personas. A través de la edición se nos muestra la forma, consentida, que toman los sentimientos, la forma que yo llamo, besos y abrazos. Tomo la expresión de Mark Ravenhill, que escribió una pieza muy buena en la que dice que si uno analiza la TV de hoy en día, descubre que es un sistema de guía, que nos cuenta quién tiene malos sentimientos y quién tiene buenos sentimientos. Y la persona con malos sentimientos se redime gracias al momento de los besos y abrazos, del final. No es un sistema de guía moral, sino una guía emocional. El sentimiento reemplazó la moralidad. En el imperio del yo, todos sentimos lo mismo, sin escapar siquiera del solipsismo más lato. Lo que hace sufrir a la gente, dice Curtis, es el hecho de que cada uno vive atrapado en sí mismo. En el mundo del individualismo, cada uno está atrapado en sus propios sentimientos, en su propia imaginación. Nuestro trabajo en el marco de la televisión pública es sacar a la gente de su propio yo, y hasta que no logremos hacerlo seguiremos cayendo y cayendo. La BBC debería tomar nota de esto. Puede que yo sea idealista, pero es lo que pienso. Si la BBC pudiera sacar a la gente de su propio yo, lograría renovarse y superar el problema de la competitividad. La obsesión por la competencia nos hace pensar que tenemos que servir a la gente en sus pequeñas cápsulas solipsistas. Por eso es que incluso Murdoch, con todo su poder, está atrapado en el yo. Ese es su trabajo, alimentar el yo de la mayor cantidad de gente. En la BBC tenemos que ir más allá. No significa que tengamos que volver a 1950 y ordenarle a la gente cómo vestirse. Lo que tenemos que hacer es decirle a la gente, podemos liberarte de ti mismo. Y realmente les encantaría. Curtis ataca Internet porque, según dice, incentiva la formación de comunidades de solipsistas, redes interpasivas de mentes como uno, que lo que hacen es confirmar más que desafiar los prejuicios y presupuestos de cada uno. En lugar de confrontar con puntos de vista diferentes en el espacio público, las comunidades online hacen que cada uno se repliegue en su propio circuito cerrado. Pero, expresa Curtis, el impacto de los lobbies de Internet sobre el viejo sistema de medios es desastroso por dos razones. La primera es que su proactividad reaccionaria quita incentivos para que los comunicadores intenten educar y dirigir la opinión. La segunda es que fomenta la aparición de corrientes populistas tanto de izquierda como de derecha, dedicadas a atacar y perseguir todo lo que no sea anodino y mediocre. La crítica de Curtis tiene fundamento, pero pasa por alto una dimensión importante de lo que ocurre en Internet. Al revés de lo que Curtis dice sobre el tema, por ejemplo, los blogs pueden pensarse como una plataforma de nuevas redes discursivas que no tienen correlato en el campo social por fuera del ciberespacio. A medida que el viejo sistema de medios de comunicación es absorbido por la lógica de las relaciones públicas, a medida que el comentario de los consumidores sobre un producto reemplaza al ensayo crítico, ciertas zonas del ciberespacio ofrecen un lugar de compresión crítica, que no puede darse en otra parte. Aún así no se puede negar que la simulación de participación signada por la interpasividad de los medios posmodernos en general ha producido mucho contenido repetitivo, parasítico y conformista. Y es casi una ironía que la negativa al paternalismo educativo de los comunicadores no haya producido un surgimiento de diversidad refrescante desde abajo hacia arriba, sino una cultura crecientemente infantilizada. Y es que en verdad solo una cultura paternalista puede tratar al espectador como un adulto y dar por descontado que tiene la capacidad de lidiar con contenidos complejos, intelectualmente exigentes. La razón por la que fallan los focus groups y la retroalimentación capitalista es que, si bien son capaces de distribuir mercancías inmensamente populares, la gente en realidad no sabe lo que quiere. No solo porque nuestro propio deseo se oculta de nosotros mismos, y con frecuencia es así, sino también y sobre todo porque las formas más poderosas del deseo anhelan lo desconocido, lo extraño, lo inesperado, cosas que pueden producir solo los artistas y comunicadores preparados para ofrecer algo distinto de lo que ya satisface a las mayorías. Para eso, se necesita asumir ciertos riesgos. La supernani marxista no solo sería capaz de traspasar límites y actuar en nuestro interés incluso cuando somos incapaces de reconocer dicho interés. La supernani marxista tendría que estar preparada para arriesgarse por esta causa y sumergirse en lo desconocido y en nuestro apetito por lo extraño. Es otra ironía que la sociedad del riesgo, del capitalismo contemporáneo sea mucho menos proclive a estos desafíos que la cultura centralizada y supuestamente adocenada del consenso social de posguerra. Fueron servicios públicos como la BBC y Channel 4, después de todo, los que me provocaron confusión y disfrute con productos como El Topo, con Pinter y Tarkovsky. Fue la BBC la encargada de financiar la vanguardia popular del Radiophony Workshop, taller radiofónico, y la que llevó la experimentación sónica a la vida cotidiana. Estas innovaciones resultan impensables una vez que el público es reemplazado por el consumidor.
El efecto de la inestabilidad estructural permanente, del fin del largo plazo, es el conservadurismo y el estancamiento invariable, no la innovación. Y no es una paradoja que así sea. Como dejan ver las declaraciones de Adam Curtis ya citadas, el cinismo y el miedo son los afectos preponderantes en el capitalismo tardío. Estas emociones no incentivan el pensamiento valiente o los saltos esperanzados, sino la conformidad y el culto de la variación mínima, la distribución de contenidos que se parecen muy de cerca a los que ya han sido probados exitosos. Films como Solaris y Stalker de Tarkovsky, que Hollywood viene saqueando al menos desde Alien y Blade Runner, fueron producidos en las condiciones ostensiblemente moribundas del régimen de Brezhnev, lo que significa que la URSS actuó como un emprendedor pionero frente a Hollywood. Si está claro que un cierto grado de estabilidad es necesario para producir una cultura vibrante, la cuestión es, ¿cómo y de parte de qué agentes debemos esperar esta estabilidad? Ya es hora de que la izquierda pueda desear algo más que un Estado grande. Pero ir más allá del Estado o distanciarse de él no significa ni abandonar el Estado, ni retirarse al espacio privado de los afectos y la diversidad que, dice Hayek con razón, forma el complemento perfecto de la dominación neoliberal del Estado. Ir más allá del Estado, el objetivo de una izquierda genuinamente novedosa, implica subordinar el Estado a la voluntad general. Para esto, por supuesto, es necesario resucitar el concepto de voluntad general, revivir y modernizar la idea de que el espacio público no se reduce a un agregado de individuos con intereses particulares. El individualismo metodológico, de la visión del mundo que hemos llamado realismo capitalista presupone la filosofía de Max Stirner tanto como la de Adam Smith o Hayek, en el sentido de que considera que nociones como la de lo público son, espantapájaros, abstracciones fantasmales sin contenidos. Todo lo real es el individuo y su familia. Y sin embargo, los síntomas del fracaso de esta visión del mundo pueden encontrarse en todas partes en una esfera social desintegrada donde los adolescentes se disparan unos a otros en las escuelas y los hospitales se convirtieron en gigantescas incubadoras de microbios. Lo que hace falta es conectar el efecto con sus causas estructurales. Contra la sospecha posmodernista que se vierte sobre los grandes relatos, tenemos que reafirmar que, en lugar de tratarse de problemas aislados y contingentes, se trata en la totalidad de estos casos de una serie de efectos de una única causa sistémica, el capital. Y como si fuera la primera vez, debemos comenzar a desarrollar estrategias contra un capital que se presenta como ubicuo tanto en términos geográficos como ontológicos. A pesar de lo que pudo parecer en un principio, y a pesar de todas las esperanzas, el realismo capitalista no se vio socavado por la crisis financiera de 2008. La especulación de que el capitalismo se encontraba a las puertas de un gran colapso pronto se reveló injustificada. Se hizo evidente otra vez que, más que representar el fin del capitalismo, los rescates a los bancos se convirtieron en la garantía brutal de la insistencia típica del realismo capitalista, a saber, que no hay alternativa. Permitir que el sistema bancario se desintegrara pasó a ser impensable, la solución fue, por ende, una gigantesca hemorragia de fondos públicos hacia el sector privado. No obstante, ya dicho esto, sí hay que afirmar que lo que ocurrió en 2008 fue el colapso del marco conceptual que proveyó de cobertura ideológica a la acumulación capitalista desde la década de 1970. Con los rescates a los bancos, el neoliberalismo se desacreditó totalmente. No es lo mismo que decir que el neoliberalismo desapareció de un día para otro, al contrario, sus presupuestos todavía dominan la discusión político-económica, pero ya no como parte de un proyecto ideológico que conserva la iniciativa y la ventaja táctica, sino como perspectivas defectivas, inerciales, que deambulan en un espacio entre la vida y la muerte. Podemos ver ahora que, mientras que el neoliberalismo es necesariamente una versión del realismo capitalista, el realismo capitalista puede no ser neoliberal. En aras de salvarse, el capitalismo podría revertirse a un modelo de democracia social o a un autoritarismo al estilo Children of Men. Sin una alternativa coherente y creíble capaz de enfrentar al capitalismo, el realismo capitalista seguirá dominando el inconsciente económico-político. Si todavía resulta evidente hoy en día que la crisis hipotecaria no llevará por sí misma al fin del sistema capitalista, sí ha llevado a la relajación de cierto tipo de parálisis mental. Estamos en un paisaje político cubierto del tipo de desperdicios que Alex Williams llamó basura ideológica. Es el año cero. Otra vez se ha formado un espacio en el que resulta posible que emerja un nuevo anticapitalismo cuyas herramientas no están necesariamente atadas a los viejos lenguajes y tradiciones. Uno de los vicios crónicos de la izquierda es su revisionismo permanente, sus discusiones sin fin sobre Kronstadt o la nueva política económica que le quitan lugar a la planificación y la organización del futuro en el que, justamente, la izquierda debe creer. Los fracasos de los intentos previos de organización social no capitalista no deben ser causa de desesperación, lo que debemos dejar atrás es con certeza un tipo de relación de apego sentimental por la política del fracaso, la posición confortable de la marginalidad vencida. La crisis actual es una oportunidad, pero que nos obliga a abordarla como un enorme desafío especulativo, una espolada para renovarnos sin volver a lo anterior. Como ha dicho de modo convincente Badiou, un anticapitalismo efectivo no debería ser una reacción al capitalismo, sino un rival suyo. Es imposible volver a algún tipo de territorialidad precapitalista.
El anticapitalismo debe oponerse al globalismo del capital con una universalidad suya y auténtica. Es crucial que una izquierda revitalizada de modo genuino ocupe con energía el nuevo terreno político que he trazado, de forma provisoria, hasta aquí. Nada es intrínsecamente político, la politización requiere de un agente político que transforme en un terreno de batalla lo que se da por descontado. Si el neoliberalismo pudo triunfar al incorporar los deseos de la clase trabajadora post-1968, una nueva izquierda podría empezar por construirse sobre los deseos que el neoliberalismo ha generado, pero que no ha logrado satisfacer. Por caso, la izquierda debería mostrarse capaz de otorgar aquello que el neoliberalismo no pudo, una reducción masiva de la burocracia. Se trata de una nueva batalla por el trabajo y aquellos que son capaces de controlarlo, una afirmación de la autonomía del trabajador, lo opuesto del control gerencial, junto con un rechazo de ciertos tipos de trabajo, aquellos pautados por auditorías permanentes y gigantescas, típicas del régimen posfordista. Se trata de una batalla que se podría ganar, pero solo sobre la coalición esencial para un nuevo sujeto político. Queda pendiente reconocer si son las viejas estructuras como los sindicatos o la formación de nuevas organizaciones políticas lo que requiere la alimentación de este sujeto. Una nueva forma de acción directa es necesaria frente a los abusos gerenciales. Por ejemplo, en el caso de los maestros y profesores, la táctica de las huelgas debería dejar lugar a otras formas, porque se trata de una estrategia que solo lesiona los intereses de los estudiantes y miembros de la comunidad educativa. En el colegio en el que solía trabajar, los paros de un día eran considerados algo casi bueno por la gerencia, porque permitían efectuar ahorros por descuentos al presentismo, al tiempo que no representaban un riesgo serio para los objetivos de aprendizaje. Lo que necesitamos es descubrir una forma de repliegue estratégico de las formas de trabajo, un repliegue tal que solo la gerencia pueda percibirlo, que apunte a toda la maquinaria de autovigilancia que no tiene efecto alguno sobre la labor docente, pero sin la cual, sin embargo, el gerencialismo no podría existir. Es hora de que los sindicatos docentes se vuelvan inmanentistas, que dejen atrás los gestos espectaculares sobre causas nobles, como Palestina, y que aprovechen la oportunidad de sacarse de encima la ontología de negocios que creció alrededor de los servicios públicos. Si ni siquiera los negocios pueden administrarse correctamente como negocios, ¿por qué podrían los servicios públicos? Debemos reencontrar antagonismos efectivos detrás de los problemas de salud mental que se diagnostican a gran escala. Los desórdenes afectivos son formas de descontento capturadas, que es necesario exteriorizar y conducir contra su causa real, el capital. Es más, la proliferación de ciertos tipos de enfermedad mental en el capitalismo tardío debería llevarnos a considerar una nueva forma de austeridad, tal como debiera ocurrir también con los desastres ambientales. Nada contradice más directamente el imperativo del crecimiento, constitutivo del capitalismo, que el racionamiento de bienes y servicios. Y sin embargo, queda claro que el mercado y la autorregulación no evitarán por sí mismos la catástrofe ambiental. Existen razones libidinales y prácticas para ejercer una nueva ascesis. Si como han mostrado Oliver James y X. Supernanny, la permisión ilimitada lleva a la miseria y al desapego, entonces las limitaciones sobre el deseo pueden contribuir a aumentarlo, más que hacerlo cesar. De cualquier modo, algún tipo de racionamiento es inevitable, la discusión es si se lo organizará de forma comunitaria o si se lo impondrá por medios autoritarios cuando ya sea demasiado tarde. ¿Qué forma podría tener esta administración colectiva de los bienes? Es, otra vez, una cuestión abierta a la discusión, y que solo podrá responderse de forma práctica y experimental. La larga y negra noche del fin de la historia debe considerarse una oportunidad inmejorable. La generalidad opresiva del realismo capitalista implica que hasta las más tenues alternativas económicas y políticas cuentan con un potencial enorme. El evento más sutil es capaz de abrir un enorme agujero en el telón gris y reaccionario que ha cubierto los horizontes de posibilidad bajo el realismo capitalista. Partiendo de una situación en la que nada puede cambiar, todo resulta posible una vez más.